Señoras y señores, buenas noches. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión. Avanza marzo, en esta medianía del tercer mes del año, un mes que se nos está presentando con muchísimas variables. Decíamos que este año era el de pasar página, pero yo no sé a qué página estamos pasando, después de los últimos acontecimientos de todo tipo que están surgiendo en el panorama no solo nacional, sino también en el internacional. Y como siempre, de por medio, el turismo, que es al sector que nos debemos con este espacio, como es el turismo, nuestra industria. Y aquí estamos semanalmente intentando pues seguir poniendo atención y lupa a todas aquellas circunstancias que van de alguna manera afectando, beneficiando o perjudicando al sector turístico de la Costa del Sol. Y hoy con varias cuestiones de por medio y con dos analistas, uno que repite ya habitualmente, forma parte casi de la plantilla, y uno que se estrena para que ojalá también se mantenga a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de estreno me estoy refiriendo a Antonio Calderón, vecino de Benalmádena, exdirector de hotel. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y por dejarte querer en esta primera ocasión. Gracias por compartir este Encantado tiempo. de estar aquí. Y a priori, Antonio, situación actual, prejubilado, jubilado, con un bagaje profesional tremendo. ¿Cuál fue, bueno, pues tu primer oficio turístico? Mi primer oficio fue el de botones, fue empezar de botón en un hotel. Era muy habitual entonces Claro. el tema de aprendizaje que se ha perdido prácticamente en hostelería hoy día, bueno, en casi todos los Apenas sectores, ¿no? existe. El aprendizaje, el aprendiz ya, pues no existe. Y a terminar siendo hotel, director de hotel, en este último caso, en una última empresa, ¿cómo fue? Pues fue una experiencia un poco desagradable, fue un poco triste y desagradable. Dejé de... En fin, el hotel entró en una crisis sui generis. De mala gestión. De mala gestión o de una gestión inapropiada por gente que no corresponden al sector turístico, que no entienden de la profesionalidad del turismo. Ah, amigo, entonces mejor... Simples explotadores. Ya. Por tanto, pasamos página y nunca mejor dicho. Pasamos página, dejamos esto que ya es historia para mí. Claro que sí. Fueron malos momentos y ahora prejubilado. Nos quedamos con tu experiencia y aquí que tenemos nosotros ese lujo de contar con ella. Muchas gracias. Y junto con Antonio Calderón, pues ya decía, un habitual en esta casa, conocido de ustedes, dice que es exdirector de hotel, pero él además se mantiene en activo, al igual que Antonio, en este caso compartiendo inquietudes con el Ayuntamiento de Benalmádena, siendo asesor del equipo turístico de dicho ayuntamiento. Me estoy refiriendo a José Miguel Bordera. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Ya sabes, encantado como siempre. Y además sé que vienes con pilas cargadas porque en esta última quincena, por llamarlo así, en este tiempo que no nos vemos, creo que te has dado un garbeo de Madrid para arriba, ¿no? Sí, la verdad es que era un viaje que teníamos aplazado desde hace tiempo. Y bueno, vimos que la coyuntura era favorable, sobre todo por el tema este del COVID, que lógicamente pues ya te permite poder viajar con cierta libertad. Y nos escapamos al noroeste de España, empezando por Burgos. Después estuvimos en León, en Oviedo, en Santiago de Compostela, recorriendo toda Galicia, lógicamente, y terminando en Zamora, ¿no? Y ha sido un viaje espectacular por ver las ganas de diversión que tiene la gente, las ganas de disfrutar que tiene la gente. A ver, todas estas ciudades, nosotros hemos rehusado ir salvo en una ocasión, pero ir a restaurantes de cierto renombre. Hemos intentado ir, digamos, pues tapeando, tomando vinos. Y bueno, Burgos es espectacular. Pero saliendo de los circuitos tradicionales. Pero León es algo impresionante. En León me pasó algo que nunca antes me había ocurrido y que me gustaría contarlo. Sencillamente, habíamos comido bien a mediodía y por la noche, a eso de las 8:30, fuimos, típico barrio húmedo de León, como todo el mundo conoce, y llegamos a un sitio que nos gustó y nos tomamos 4 vinos, es decir, 2 mi mujer y 2 yo, y 4 tapas que te sirven con el vino.
Y con esto nos dimos por satisfechos, es decir, consideramos que ya habíamos cenado, ¿no? Y bueno, cuando pagué la factura eran 7,20 euros. ¡Qué barbaridad! O sea, bebido y comido. 4 vinos y 4 tapas espectaculares, 7,20 euros. Pero yendo hacia el hotel, a unos 400, 500 metros del hotel, había una cafetería que me había causado buena impresión. Y estaba jugando el Rayo Vallecano y el Real Madrid, y después creo que el Atlético de Madrid y el Betis, si no recuerdo mal. Y total, había 5 o 6 aparatos de televisión muy bien colocados en la cafetería, y dije, bueno, vamos a tomar una copa aquí. Y entramos y aquello me impactó, nunca antes me había ocurrido. La copa, lógicamente, pues fue un gin tonic o un Brugal con Coca-Cola. Y la camarera, muy en su papel, nos dice, ¿y de tapa qué quiere usted? Anda. Y yo me quedé así un poco, nosotros ya supuestamente habíamos cenado. Hombre, unos frutos secos a lo mejor, ¿no? Supuestamente habíamos cenado y dije, tapa con esto, y la camarera, muy en su papel, sumamente amable y muy simpática, dijo, hombre, no pretenderá usted beber sin comer nada. Anda. Y yo le dije, pues no se hable más, ¿qué podemos tomar? Y me dije, unos chorricitos al vino, por favor, una porción de pizza, un mini bocadillito de calamares, un montadito de lomo. Todo esto te servían con el gin tonic. Bueno. Lógicamente, pues pedimos algo de esto, yo en concreto unos choricitos y tal, y nos tomamos un gin tonic que me supo a gloria con los choricitos después de haber cenado. Esto no me había ocurrido nunca antes, ¿no? Y entonces el ambiente ese que se respira, te podría contar más anécdotas, pero termino con una también rápida. En Oviedo, fuimos por casualidad en el famoso boulevard que lo llaman Boulevard de la Sidra, una sidrería, un restaurante grande, unas 100 personas, con muy buen ambiente y con muy buena comida. Y a las 9:30 de la noche estábamos allí cenando y se apagan las luces. Y mi mujer comenta, esto es un cumpleaños, que es lo lógico, apagar las luces y salen con la tarta del cumpleaños y todo el mundo canta. No, de eso nada. Te ponen el Asturias Patria Querida a todo volumen, con las luces apagadas, y todo el mundo se queda, a mí se me ponen los vellos de punta recordándolo, todo el mundo cantando el Asturias Patria Querida, y cuando termina, encienden las luces y la gente aplaude a rabiar. Qué bueno. Y se crea un ambiente que dices, Dios mío, pero esto, no sé, creo que necesitaba volver a vivir ese ambiente, ¿no? Bien, ha sido increíble, de verdad. Bueno, pues has conseguido una cosa, José Miguel, tanto a Antonio como a mí, a la audiencia, ponerlos los dientes largos, desde luego. Tomar nota, ya nos dará los sitios donde... Los tengo guardados. Eso es, porque tendremos que darnos un garbeo también. Desde luego. Bueno, pues... Además no lo merecemos. Seguro. Con este ánimo venimos a hacer este programa, sobre todo con una buena noticia, ¿no? Y la han vivido ustedes, la estamos viviendo entre todos. Llegó la lluvia. Y ante las últimas noticias, que no están siendo todo lo positivas que quisiéramos, el hecho de que aquí esté lloviendo, bueno, es el mejor síntoma para estimularnos y ir saliendo de la racha de malas noticias que están viniendo de un tiempo a esta parte. Pero al hilo de posibles buenas noticias, pues miren ustedes, ya que estamos en ello, esta falta todavía tenerla en la mano, pero cierto que ya se ha puesto casi al alcance de la misma en el día de ayer, con motivo de la presentación oficial de la candidatura de Málaga a la exposición internacional de dentro de poquitos años, del año 2027, bajo el lema La era urbana hacia la ciudad sostenible. Ayer estuvieron en Dubái, que es donde se está celebrando la edición última de esta feria, una amplia delegación del Ayuntamiento de Málaga para presentar la candidatura que al mismo tiempo compite con otras 4 localidades internacionales, mundiales, como son Belgrado, capital de Serbia, Minnesota, en Estados Unidos, con una capital llamada Bloomington, Phuket, en Tailandia, y San Carlos de Bariloche, en Argentina. Y la quinta, y no es mala, es Málaga. En este caso, ojalá que hayamos sembrado bien en esta jornada de ayer, y por ponernos un poco en antecedentes de lo que ocurrió ayer y de la dimensión y de la importancia que tiene esta candidatura y esta posibilidad de traernos consigo pues la opción, cosa que ocurrirá el año que viene,
vamos a dar paso a un promocional donde se pone de manifiesto el potencial de la candidatura malagueña ante esta Feria Internacional del 2023. Malaga is proud to be the Spanish candidate to organize the International Exhibition in 2027. The proposed theme is the urban era towards the sustainable city. Cities face major challenges working to become more sustainable and livable. That is why from the south of Europe to the world, Malaga has chosen this theme in line with the 2030 UN Sustainable Development Goals. The Malaga International Exhibition in 2027 would facilitate the exchange of knowledge, experiences, best practices and solutions to make friendly environments for residents and coexistence. This global event would be an opportunity to gather the scientific, technological and economic progress around urban sustainability. Malaga, a thriving city of 580,000 inhabitants, already has the infrastructure necessary to host an exposition in 2027. An international airport, railway station, hundreds of hotels and the main highway junction for the metropolitan area. In addition, Malaga is connected with Madrid in just 2.5 hours by high-speed train. The exhibition would take place on a 25-hectare plot of land located in the city's productive triangle. Once the 2027 International Exhibition is complete, Malaga will take advantage of the new facilities to continue transforming the city, incorporating new productive and residential areas, as well as using the buildings for education, research and innovation. The urban era towards the sustainable city would be held from June 5th to September 5th in 2027. Malaga, where better? Qué buena postal se presentó ayer en Dubái para la candidatura de Málaga a la exposición internacional, no del 2023, como dije anteriormente, sino del año 2027. Y antes de entrar en más detalles sobre lo que ocurrió ayer en Dubái con esta presentación oficial, Antonio Calderón y José Miguel Bordera, a bote pronto, se ve un proyecto que puede relanzar sobre todo el ánimo, el estímulo, que puede venir muy a cuento de los momentos actuales para recuperar un turismo con la potencialidad y la locomotora de Málaga capital. Es decir, ¿quién lo diría, vosotros que curtís canas, que Málaga sea hoy locomotora del turismo en el sur de España con una potencialidad como la que aquí se pone de manifiesto? No deja de ser importante y hasta curioso, ¿no? Sobre todo curioso, porque además de que lógicamente será determinante para la ciudad en todos sus aspectos, creo que Málaga era merecedora ya en otras ocasiones de un evento de este, si no de este tipo, algo parecido, ¿no? Porque tenemos toda la infraestructura necesaria para mantenerlo y no creo que haya que hacer demasiadas inversiones para llevarlo a cabo. Así que sería una manera, primero, Málaga ya reconocida turísticamente, pero sería algo muy muy bueno, que nos vendría muy bien después de todo esto que estamos pasando, para darnos, lo que tú has dicho, ánimo y bueno, hacernos descansar, aunque trabajando, pero hacernos descansar un poquito de todo este trance que estamos padeciendo. Claro, un impulso más. José Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre este proyecto, esta iniciativa? Es un proyecto ilusionante al máximo, realizable, que es lo más importante, porque uno puede tener ilusiones, pero que sean irrealizables. Sostenible. En este caso es sostenible, realizable, claro. y sinceramente, quiero decirlo, creo que sería un digno colofón para una gestión tan extraordinaria como la que ha realizado el alcalde
Paco de la Torre en estos años que ha sido alcalde de Málaga. Realmente lo está trabajando, lo está luchando, se merece ese reconocimiento mundial. Y sería curioso que cuando yo llegué a Málaga en el año 1975, a la Costa del Sol, Málaga como referente turístico apenas tenía notoriedad. Es decir, era la costa, era Benalmádena, era Torremolinos sobre todo, era Marbella también, y Málaga era algo secundario. Es decir, siempre lo digo, la mayoría de los clientes no iban a visitar Málaga, iban a Mijas, iban a Ronda, pero no iban a Málaga. Y sería bueno que gracias a este proyecto ilusionante de la Expo Universal 2027, pues que Málaga fuera ese motor que tú has dicho del turismo en la Costa del Sol, porque es la capital de la Costa del Sol, se lo merece y puede hacerlo, pero sobradamente. Pues miren, en la presentación que se efectuó en la jornada de ayer en Dubái, toda estuvo hecha en inglés, como no se puede ser de otra manera ante un acontecimiento de esa internacionalidad, pero sí que tenemos testimonios en español para que ustedes también lo puedan entender sobre una ocasión que recientemente hubo de presentar el anticipo de nuestra candidatura el pasado mes de febrero por parte del alcalde Francisco de la Torre. Y estando en Dubái, ya digo, el pasado mes, dejó caer cuáles eran, bueno, pues las circunstancias, los atractivos, las potencialidades que Málaga tenía de cara a conseguir la nominación de la Exposición Internacional del año 2027. Le damos a la moviola y escuchemos y veamos al alcalde de Málaga, Paco de la Torre. De la candidatura de Málaga para el 2027. El Gobierno, los días, no sé si 26 de enero, quiero recordar, presentaba en el Buró de Exposiciones esa candidatura. Hemos venido en ello esforzándonos de transmitir la importancia de captar esa exposición con una temática muy interesante, muy actual, ¿no? La era urbana hacia la ciudad sostenible. El gran reto de cómo hacer compatible el crecimiento que las ciudades están teniendo en el mundo y que para el año 2050 van a hacer más de 3/4 partes de la población viviendo en ciudades, lo que eso supone de retos en movilidad, de retos en eficiencia energética, en retos de sostenibilidad no solo ambiental, sino social, económica, y hacer compatible ambos conceptos, ambas realidades, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que la exposición se plantee en España, que es un país de una proyección turística, una gran potencia turística, un país conocidísimo, el plano mundial, pocos pueden competir con España en el plano turístico. Una región como Andalucía, querido presidente, que sin desmerecer las demás regiones, las demás comunidades autónomas, tiene una brillantez, una proyección, una singularidad especial, esencial, ¿no? Y una ciudad como Málaga, que nosotros llamamos ciudad genial, por muchas razones, ciudad que fue calificada como ciudad del paraíso por el Premio Nobel Vicente Aleixandre. Todos esos componentes, buena temática, buen espacio físico y geográfico para la exposición, yo creo que conseguiremos que quienes votan en la Asamblea del Buró digan vale la pena el 2027 que la exposición internacional, más moderada que esta, en tamaño, en costo, etcétera, pero muy eficaz, creo yo, en la temática que se plantea, de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los Objetivos de Naciones Unidas, que todos vamos alineando nuestra acción en esa dirección. Creo que puede ser una exposición difícil encontrar una temática, con todo respeto a las demás ciudades candidatas, de más actualidad, de más tirón, de más importancia, de más posible apoyo internacional de organizaciones como Naciones Unidas, en la medida en que puedan hacerlo, pero, en fin, o la misma Unión Europea, con lo cual estamos alineados claramente, ¿no? Bueno, pues este es el testimonio de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, en su apuesta por la candidatura de la capital de la Costa del Sol de cara a esta exposición internacional del año 2027, acto celebrado en su presentación de manera formal en el pabellón de España de la feria que se celebra actualmente en Dubái, pues con el apoyo del Gobierno y al mismo tiempo de la Junta de Andalucía. Y por dimensionar un poco más este evento que se nos presume como posible en su logro, decir por otra parte que no es un evento cualquiera, por cuanto que al margen de que se decida el próximo año 2023 entre los 5 candidatos, sí que además tiene una dimensión, como decíamos, especial, por cuanto que no sé si a nivel de acontecimiento internacional haya muchos eventos que se prolonguen durante 3 meses
en el calendario. Ni una Olimpiada, ni cualquier otro acontecimiento deportivo, un mundial de fútbol o cualquier otra circunstancia social puede permanecer en el tiempo tanto tiempo, beneficiando, siendo punto de mira en el mundo a una ciudad a la que le toque en este caso concreto esta exposición internacional. Las fechas previstas por el caso de Málaga para esta celebración, si es que así se estimara con todos los votos oportunos, es del 5 de junio al 5 de septiembre, ya digo, del año 2027. Si se da a conocer el 23, tendremos 24, 25, 26 y 27 para pulir el diamante, y nunca mejor dicho, porque la capital malagueña, pues de un tiempo a esta parte, gracias precisamente a la gestión estable y sostenible que ha mantenido el alcalde Paco de la Torre, es un diamante y habrá que irlo puliendo. De ahí que, insistiendo en el acontecimiento, Antonio Calderón y José Miguel Bordera, creo que la oportunidad puede ser histórica para el relanzamiento ya no solo internacional, sino en las escalas de otros factores de interés, no solo el turístico, de Málaga como lugar en el sur, como referencia turística a nivel internacional. Claro que sí, y me imagino que habría que ampliar o ejecutar o hacer hacer algunas gestiones de infraestructura para acoger este evento, que quedarían posteriormente en la ciudad. Sería algo perfecto. La verdad es que no quiero ser pesimista, pero no soy tan optimista en este sentido, ¿no? Bueno, ya tuvimos una decepción en el 2016 cuando se presentó la candidatura de Málaga capital de la cultura europea, y se la llevó Vitoria, claro. Y pasó el 16 y Vitoria no sonó. Sin embargo, Málaga sí que es capital cultural, sí, cultural. Sin que haya habido ese nombramiento y esa capitalidad, ¿no? Yo creo que ya es hora de que tengamos una alegría aquí, en Málaga especialmente y lógicamente en Andalucía, ¿no? Claro. Nos merecemos algo más. Claro. José Miguel. No, a ver, sería todo un revulsivo para la Costa del Sol, para el turismo. Málaga, aparte de los muchos atractivos que ya de por sí tiene, como estáis mencionando, estáis hablando ahora del tema cultural, hay revistas especializadas en todo el mundo que citan a Málaga entre las 5 ciudades que hay que visitar, las 5 primeras ciudades del mundo que hay que visitar por estas razones. Pues imagínate si a todo eso añades lo que supone de infraestructuras, de toda clase de situaciones paralelas a esta gran exposición universal, claro. Que además, como habéis comentado, dura 3 meses. Quiero decir que es algo que se mantiene en el tiempo. Y si luego somos capaces, que creo que sí que lo vamos a hacer, porque en Málaga estamos trabajando bien, de hacer lo mismo que hizo Lisboa. Yo no tuve la oportunidad de visitar la Expo de Sevilla, quiero decir, estuve después de que se había terminado y bueno, la verdad es que no se le sacó, creo sinceramente que no se le sacó todo el provecho que cabía esperar de toda la infraestructura y todas las obras que se hicieron. Pero sin embargo conozco directamente porque sí que estuve en la Expo de Lisboa y la Expo de Lisboa se implantó, se realizó en unas zonas decrépitas, de lo peor que había, arrabales de Lisboa. Bueno, aquello se ha transformado totalmente. Claro, claro. O sea, durante la Expo fue todo un éxito, lo puedo asegurar. Pero es que después de la Expo han pasado desde el año 98, que fue la de Lisboa, desde el año 1998, pues han pasado todos estos años y toda esa zona donde se efectuó la Expo 98 sigue teniendo una actividad actual impresionante. Claro. O sea, eso ha supuesto para Lisboa un valor añadido increíble. Y yo estoy seguro de que se conseguiría lo mismo con Málaga. En el caso de Málaga, la instalación de las infraestructuras o de los pabellones que estén presentes en esta feria internacional se ha diseñado en unos terrenos colindantes a la zona de
el campus universitario. Lógicamente Málaga crece precisamente por la zona hacia el valle del Guadalhorce, y por allí estará pues toda esta infraestructura bien comunicada además con el metro que llega prácticamente a aquel lugar, incluso con conexiones que se harán de una manera más directa con el aeropuerto de Málaga. Y lo que decía José Miguel, ojalá que lo que se invierta perdure para bien en el tiempo, para provecho y sostenibilidad de la ciudad, y no como ocurrió en el caso de la Expo de Sevilla, donde pues todavía a veces se piensa que no se sabe qué hacer con lo que allí se montó, si bien hubo algunos afectados, y fue el Parque Tecnológico de Andalucía, con sede en Málaga, que para compensar lo que en Sevilla no se había planificado, se quitaron de aquí algunas empresas, o no llegaron algunas empresas previstas, y se quedaron o se fueron a la capital hispalense. Dicho esto, bueno, pues ojalá. Que se pesque bien allí en Dubái, y que el año 23 sea el año del banderazo para que la capital malagueña... Año 27, ¿no? 23, sí, para que la capital malagueña, que yo digo siempre una cosa, es curioso, mientras que muchas capitales han crecido a base de acontecimientos y de celebraciones, en el caso de Málaga todo ha sido a riñones. Claro, es lo que te comentaba antes, que realmente ya nos toca. Sí, pero que el hecho del cambio cultural, de infraestructuras, el cambio de una ciudad que olía, una ciudad que era, bueno, pues precaria, con muchos déficits. Insegura. Que la gente pasaba y no quería ni siquiera tomarse un vino. ¿Por qué? Porque no había atractivos. En 20, 30 años le ha dado la vuelta. No ha hecho falta ninguna capitalidad de nada. No, solo hacía falta un visionario, una persona que tenía las ideas claras y que las ha llevado a cabo, que es el alcalde Francisco de la Torre. Claro. Sí, claro. Lo cual hace suponer que para aquellos que a lo mejor pensaban que ya el alcalde lo había dicho todo al frente de la alcaldía, me temo que si se consigue la candidatura y la nominación, hay alcalde al menos hasta el 2027 o 28. Sí. Bueno, lo que da de sí este acontecimiento, que sobre todo el punto que nos interesa es no solo la proyección del sur, de Málaga, sino el punto de referencia turística que se va a volver a ver potenciado, ya no solo pues con el sol y la playa, no solo con Picasso, no solo con la cultura, sino con algo que es cada vez más interesante en los tiempos actuales. Ese palabra inventado como es la sostenibilidad, que no es otra cosa que buscar equilibrios entre el progreso y el respeto al medio ambiente. Y ahí se cuece esta historia que esperemos que bajo el eslogan "La era urbana hacia la ciudad sostenible", Málaga se lleve el gato al agua. Dicho esto, entramos en materia. Dentro de poco nos iremos a publicidad, pero vayámonos ahora con la realidad. Esto está por ver, y la realidad es que llueve, como buena noticia que hemos dicho antes, pero ¿quién iba a decir que después de la pandemia, todavía no después de la pandemia, sino con el final, esperemos que así sea, de la pandemia, vayamos viendo otros acontecimientos que nos ponen también en jaque sobre el progreso, la paz y el turismo? ¿Qué le iba a decir Antonio Calderón y José Miguel Bordera? Que estaríamos hablando de guerra, con lo que ello supone de cara al sector turístico. Pues sería otro año fatídico, incluso creo que peor que el que ha pasado con la pandemia, ¿no? Porque yo creo que pueden pasar dos cosas: que nos acostumbremos, o sea, que haya guerra, pero una guerra convencional, sin llegar a más, y algún diálogo de por medio, y como pasa con las noticias, o con las malas noticias, nos habituamos a ellas, y empezamos a tenerlas en cuenta, como hemos llegado a tener conocimiento y sufrimiento sobre la enfermedad, sobre la pandemia, pero sin embargo nos hemos habituado de tal manera que hemos pasado, desgraciadamente, creo que teníamos que haberle puesto más atención, que hemos pasado, nos hemos acostumbrado a convivir con ello, sí, ¿no? Claro, no había otra. Y nos podríamos acostumbrar, mientras que se pueda volar entre los países europeos, pues nos podríamos acostumbrar también a una normalidad, entre comillas, sobre una guerra convencional.
Lo malo de todo esto es que es una suposición y es ojalá, pero yo creo que se abre una gran incógnita y además lo vamos a ver en poco tiempo sobre el estado de guerra, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde se puede llegar? Naturalmente. Sabemos hasta dónde no se puede llegar, pero nos falta saber hasta dónde se podrá llegar. José Miguel, ¿hasta qué punto el hecho de que exista este conflicto por parte de un lado, porque por el otro no hay conflicto, lo que quiere es vivir en paz y que sea soberano, nos puede afectar al turismo? Hombre, al turismo le afecta cualquier circunstancia que ocurra. El turismo es algo sumamente delicado, que ante cualquier temor, recuerdo hace muchos años ya de eso, nosotros teníamos bastantes grupos de americanos en los hoteles nuestros, en concreto en el Riviera y en el Pez de Espada, sobre todo en el Pez de Espada, y estos grupos americanos dejaron de venir cuando el conflicto o la guerra que hubo en Libia con el Gaddafi, ¿no? Es decir, para un americano, Libia es un país mediterráneo. Y España también lo es. Y visto desde Estados Unidos, da la impresión de que estén más cerca de lo que en realidad estamos, claro. Porque de hecho Libia está muy lejos de España. Claro. Pero los americanos suprimieron los viajes a Europa. Ahora ha salido el iluminado secretario general de la OMS, que tiene un soldazo de la OMS, Organización Mundial del Turismo, OMT, perdón, Organización Mundial del Turismo, y ha dicho que Europa es un riesgo visitar Europa. O sea, ¿cómo este señor, que representa precisamente a la mayoría de los países europeos que son punteros en el tema del turismo, se permite hacer esas declaraciones? Claro que está en riesgo. Es decir, cualquier país del mundo ahora mismo está en riesgo. Cuanto más cerca esté de la zona conflictiva, claro, pues por supuesto más. Es decir, si lo analizamos fríamente, pues Polonia tiene más riesgo que España. Por así decirlo, está claro, ¿no? Polonia tiene frontera con Ucrania y además todas las ayudas llegan a través de Polonia. Ya se ha visto con estos bombardeos últimos que ha habido y tal, que Rusia no le importa casi bombardear a 15 o 20 kilómetros de la frontera, y si algún misil se desvía un poco se puede liar parda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todo esto va a afectar al turismo. Enseguida salen los analistas de turno, esta gente que sacan los números de la chistera y dicen, por ejemplo, una noticia que ha salido estos días, de que en Mallorca han detectado un 40% de reducción de reservas. O sea, a ver, ¿cómo lo han detectado esto? ¿Cómo lo han analizado? ¿A quién han preguntado? ¿Cómo saben que las reservas han bajado un 40%? Yo no digo que hayan subido, seguramente no han subido, claro que no, pero han bajado un 40% las reservas por el mero hecho de esta guerra. Yo estoy convencido de todo lo contrario. Los europeos siguen queriendo ir de vacaciones y los países, digamos, probablemente no quieran ir de momento ni a Bulgaria, claro, ni a Turquía, por la proximidad de la zona conflictiva. Pero ¿por qué no a Portugal? ¿Por qué no a España? ¿Por qué no a Italia incluso? Entonces, de alguna forma, está afectando, de hecho está afectando al turismo, pero también tenemos que analizarlo desde el punto de vista lógico de que la gente tiene ganas de viajar. Bueno, pues miren, con este avance de un tema tan importante como es la influencia que pueda tener un conflicto bélico sobre el turismo, y sobre todo cuando el conflicto bélico está cercano a los destinos, como es en el caso de España, nosotros nos quedamos de momento con ese interés, pendientes de pasar la publicidad, y en la segunda parte no solamente vamos a hablar de cómo sigue o va a poder afectar o cómo podemos prepararnos de cara al mantenimiento de este conflicto, sino a las repercusiones económicas que también el conflicto puede ocasionar con el encarecimiento de las materias primas y de todo aquello que es la vida misma. Así pues, no se retiren, un poquito de publicidad, que continuamos dentro de un ratito con el turismo, nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión.